Vamos a esperar que se unan todos los que ya estaban en la sala de espera. Y bueno, voy anticipando que si nos pudieran hacer el favor de poner en mute su audio y ya al final, pues podríamos, si hay tiempo, hacer algunas preguntas al investigador, pero por lo pronto, este, apagamos nuestro audio, por favor. Y bueno, voy a empezar a leer el disclaimer para que seamos muy puntuales y así de alguna forma nos dé tiempo para escuchar más lo interesante que es a nuestro investigador. Bueno, buena tarde. Mi nombre es Carmen López Enríquez y soy colaboradora de la Dirección de Investigación. A continuación, como les comenté, me voy a permitir leer el disclaimer. Al ingresar a la sesión Cazando Partículas Cósmicas, una mirada al universo desde la Tierra y la UDEM, los participantes entienden y aceptan que la sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia de la Universidad de Monterrey. La información compartida, completa o parcial, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con tolerancia y respeto. La Dirección de Investigación de la Universidad de Monterrey, como parte de la difusión de la ciencia, organiza las sesiones con ciencia. Damos bienvenida al profesor investigador Humberto Martínez Huerta, de quien me voy a permitir leer una pequeña semblanza. Humberto Martínez Huerta es físico y profesor investigador en la Universidad de Monterrey, donde estudia partículas provenientes del espacio como herramienta para explorar el universo. Es doctor en ciencias con especialidad en física por el CIMBESTAB y especialista en física de astropartículas y física fundamental. Ha colaborado en proyectos internacionales como HAWC, Pierre Auger, CTA, SWGO y TRASMOS. Actualmente coordina los esfuerzos de física fundamental en el proyecto SWGO y el grupo de física de partículas en el observatorio de HAWC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y vicepresidente de la División de Rayos Cósmicos de la Sociedad Mexicana de Física. En la UDEM, coordina la Academia de Estudios Generales del Departamento de Física y Matemáticas, el Grupo de Investigación en Astropartículas, el Club de Astronomía Astro UDEM y el Grupo Quasar para la Enseñanza y Divulgación Científica. Le dejo la palabra a Humberto para que nos comparta sus experiencias y sus más interesantes hallazgos. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por tu bonita introducción y bueno, bienvenidos, muchas gracias de nuevo por el tiempo, por la curiosidad y bueno, espero no aburrirlos mucho, pero y que se interesen por este campo y si en algún momento se les ocurre o tienen ganas de trabajar con nosotros, las puertas están abiertas, somos varios profesores, varios estudiantes que nos encantará colaborar con todos ustedes. Bien, entonces voy a compartir pantalla. Carmen Miro, nuevamente muchas gracias por la oportunidad. A ti y a todo el grupo de la Dirección de Investigación, la verdad es que siempre están apoyándonos y eso es lindísimo. Muy bien, pues bueno, entonces esta charla se llama Cazando Partículas Cósmicas y les voy a contar un poquito cómo es que las cazamos, pero primero qué son estas partículas cósmicas y en la tercera etapa de la charla, que espero por ahí sea dentro de unos 35 minutos, les platicaré algo que hemos estado trabajando en la UDEM, ¿no? Con nuestro propio detector. Entonces, déjenme avanzar. No, ay, a ver, déjenme ponerle. Por alguna razón no avanza, pero voy a dejar de compartir pantalla tantito. A ver, tu- ya. Ahora sí, ven mi pantalla completa otra vez, ¿sí va?
Sí, muy bien. Listo. Entonces, bueno, la primera pregunta de la sesión es, ¿qué son las partículas, las partes partículas cósmicas? ¿Qué son? Bueno, en casi todas mis charlas comienzo con esta imagen, ¿no? Siempre que voy a hablar de partículas fundamentales, es buenísima porque entonces, este es un pedacito de pan y yo siempre les digo a los estudiantes en la clase de astronomía, bueno, si yo tengo un pedacito de pan y yo lo parto en dos. ¿Qué tengo? Pues tengo dos pedacitos de panes. Si lo vuelvo a partir en dos, tengo cuatro pedacitos de panes, y si lo vuelvo a partir en dos, y si lo vuelvo a partir en dos, y ellos llegan a la fórmula que es 2 a la n. Y siempre voy a tener aparentemente pedacitos de panes si el elemento fundamental del pan, ¿verdad? Fueran otros pancitos, lo cual no es cierto, porque en algún momento yo voy a empezar a distinguir los pedacitos de levadura que quedaron por ahí, la mantequilla, la leche, el resto de elementos que formaron lo que después se coció y formó un pan. ¿Ah? Pues algo similar pasa con el resto de la materia. Si yo siguiera dividiendo estos pedacitos de pan, que después empiezan a formarse los restos de ingredientes, voy a llegar a distinguir las moléculas que formaron al mismo pan. Y si yo abro esto, o si sigo partiendo estas moléculas, voy a llegar a los componentes fundamentales de la materia. Al separar las moléculas, voy a llegar a los átomos. Y a los átomos los voy a separar en su núcleo y los electrones. Y cuando yo empiece a separar el núcleo, me daré cuenta que hay protones, que hay quarks, si sigo separando el protón y el neutrón, ¿verdad? Y justo estos, cuando ya no pueda yo seguir dividiendo, cuando por más que intente separarlo, no pueda, he llegado a los constituyentes más fundamentales de la materia, los legos de los que estamos hechos, las piezas ya indivisibles, ¿no? De las que estamos todos formados. Nosotros estamos formados esencialmente por tres de estos legos, el electrón, un quark up y un quark down, y con ellos formamos todo lo que conocemos y vemos y tocamos en el día a día, desde que amanece hasta el día siguiente, porque con ellos formamos protones, neutrones y con electrón formamos un átomo que es importante que sea neutro para el resto de consistencia, ¿va? Pero no son las únicas partículas que hay en el universo, pero con estas tres tenemos de sobra para lo que nosotros interaccionamos a gran escala, a la escala de nuestro día a día. Pero hay más. De hecho, hay más de 12 partículas distintas y podemos armar una especie de tabla periódica con el nombre de estas partículas fundamentales. Nuevamente pueden encontrar nuestros tres principales protagonistas, que es el up, por aquí anda el bottom, el down, y por aquí anda el electrón, ¿no? Y tenemos con ellos los componentes fundamentales de la materia que conocemos, pero hay más. Están además nuestros portadores de carga, ¿no? Están también el resto de partículas fundamentales que forman las otras familias de bloques elementales de lo que estamos hechos. Nosotros decimos que estamos hechos de la primera familia, de esta primera columna, con esto tenemos suficiente. ¿No? Cada una de ellas tiene una propiedad cuántica distinta, desde la masa hasta las cargas. Hay cargas que no solo son eléctricas y eso los hace distintas y nos encanta estudiarlas y clasificarlas como si fueran Pokémones. Las buscamos, las chocamos una contra otra a ver si se siguen pudiendo desbaratar y a esto es a lo que le llamamos, ¿no? Con las partículas fundamentales de lo que estamos hechos en última instancia. Solo que después de la primera familia, estas ya no son tan comunes en nuestro día a día. Además del fotón, que es nuestro portador de carga electromagnético, los demás no son tan conocidos, quizás algo el Higgs, que apareció por ahí muy famoso hace algunos años porque fue descubierto y completó nuestro modelo estándar de partículas. Estas partículas se pueden estudiar de muchas maneras, como en los aceleradores de partículas, eh, pero a nosotros, para esta charla, nos va a interesar aquellas que son producidas, aceleradas y se propagan a través del espacio desde alguna fuente astrofísica hasta nosotros. Ese es el área, todo eso son las astropartículas. Partículas elementales de las que estamos hechos, pues, todos nosotros, que viajan desde fuentes extragalácticas o galácticas, fuentes astrofísicas en general, hasta nosotros. Toda esta área de astropartículas es un área relativamente joven y une tres campos y por eso es que es padrísimo. A mí me enamoró desde que yo me enteré de esto. La física de astropartículas une lo más pequeño que son estas partículas elementales
hasta lo más grande que es el universo con toda su cosmología, desde el Big Bang hasta dónde estaremos en muchos años, muchos años, cuál será el futuro y el posible fin de nuestro universo. Lo que une ambos extremos, es la astrofísica o la astronomía, astrofísica más propiamente. ¿Ya? Y normalmente lo unimos con un montón de trabajo computacional, porque nos encanta, ¿no? Porque más bien, porque tenemos el reto de estudiar objetos tan grandes y tan distantes que no nos queda de otra más que simularlo en computadoras. Y eso hace necesario el uso de nuevas herramientas estadísticas, de análisis de datos, de nuevos métodos computacionales, de simular, componer toda la física que conocemos en simuladores, en programas, en módulos y ejecutarlos para ver si la física corresponde con lo que observamos. ¿No? Así es como trabaja la física de hasta partículas. Juntamos desde lo más chiquito hasta lo más grande en todo el universo. Y eso lo hace para mí muy especial. ¿No? Ay, no sé qué fue mi cámara. ¿Y con qué objetivo? Bueno, pues dijeron por ahí, pues dijera Pedro Pascal, pues con el objetivo de darnos superpoderes, ¿no? Si vieron los Cuatro Fantásticos, saben que ellos adquieren su poder cuando salen en una nave espacial y reciben rayos cósmicos. Pues bueno, podríamos decir que buscamos superpoderes, pero no, casi. Entonces, lástima por Pedro Pascal, pero realmente lo que buscamos es responder a las grandes preguntas del universo, como cuáles. Bueno, si ya se les hacía suficientemente complicado encontrar todas estas partículas, catalogarlas, entender sus interacciones y ver de qué están hechas, ¿no? Y qué pueden formar, todo ello solo forma lo que estimamos el 5% de nuestro universo visible. El 70 y el 25% corresponden a lo que creemos que es la energía y la materia oscura, cosas que permanecen desconocidas para nosotros al momento. Seguramente quien lo descubra va a un premio Nobel, ¿no? O más de un premio Nobel. Si es que será más materia, si es que habrá otro tipo de energía, si es que habrá algo más que está acelerando el universo que no entendemos, a lo mejor es la misma teoría la que no entendemos. Entonces de ahí nacen las principales preguntas de las físicas astropartículas. ¿De qué está hecha la materia? Ay, si podemos unificar todas las fuerzas de la naturaleza. ¿No? ¿Qué nos dicen los agujeros negros, las estrellas de neutrones? ¿Qué nos dicen todo ello de la física fundamental, de las leyes que gobiernan a nivel fundamental el universo? ¿Cómo se producen y propagan estas partículas elementales que al propagarse nosotros llamamos de rayos cósmicos? Los neutrinos o las ondas gravitacionales, todas ellas forman parte de este panorama, de este zoológico de preguntas que tenemos por responder y que podemos abordarlas desde la física de astropartículas. Y entonces nos preguntamos, ¿de dónde vienen? Bueno, estos rayos cósmicos, estas partículas elementales, rayos cósmicos y gamas he puesto aquí, golpean nuestra atmósfera con diferentes energías y de diferentes fuentes, que pueden ser galácticas o extragalácticas. Y acá hay dos cosas importantes para resaltar. Una, son partículas elementales que llamamos rayos cósmicos, y gamma ese es su nombre más formal, que vienen de diferentes energías y que además golpean nuestra atmósfera. Vamos a estudiar la primera. Diferentes energías. Aquí esta es la gráfica más conocida en el área de rayos cósmicos, porque viene en el eje X, déjalo, pongo la traducción, es el número de partículas por unidad de área por unidad de tiempo. Y perdón, el eje de las Y y en el eje de las X es la energía. Nosotros medimos la energía de las partículas que vendría siendo la velocidad a la que viajan, una muy lento, una muy rápido, ¿no? Entonces vamos desde un cierto orden, que en este caso es 10 a la 3 y 13 y la unidad es electron volts, hasta 10 a la 20. Son 7 órdenes de magnitud. El espectro de los rayos cósmicos va en 7 órdenes de magnitud, que es un montón. Es el fenómeno más grande en la física, ¿no? En cuestión de, de- de extensión en cuanto a rangos de energía y velocidad que conocemos hasta el momento. En el eje de las Y al vertical les decía que tenemos el número de partículas por unidad de área, por unidad de tiempo, y eso es el flujo. Lo que dice esta gráfica es cuántas partículas de estas llegan por unidad de área, por unidad de tiempo, según su velocidad o según su energía. Hemos encontrado que sigue una ley de potencias. Para aquellos que ya llevaron, ¿no? Matemáticas o estadística o física, saben que una ley de potencias no es más que la variable, ¿ah? Elevada a un exponente. Entonces, E a la menos algo, menos porque va decayendo. ¿Qué más podemos extraer de aquí? Bueno, los físicos, como somos bien ocurrentes, le vimos cara de pierna.
Y era una bonita pierna, le dicen la pierna de los rayos cósmicos. Y tiene varios chipotitos. Tenía dos en algún momento, simplemente la rodilla y el tobillo. Y después fuimos encontrando más protuberancias en este flujo. Y nos empezaron a hablar de los tipos de poblaciones, de los tipos de fuentes que generan estos rayos cósmicos que hemos medido y graficado en este plot, ¿no? Entonces, a la rodilla expresaba un cambio de población. Veníamos desde los galácticos, que serán los más cerquita, los más lentos, hasta los que tuvieron que ser extragalácticos, o los que tuvieron que llegar muy, muy rápido para poder llegar hasta nosotros, y seguro venían de fuentes extragalácticas. Lo que nos dice el eje de las Y, que vean que va desde 1 a 10 a la 4, o sea, hay 4 órdenes de magnitud, vamos del 10, 20, digo 10, 100, 1000 y 10.000. Nos dice la cantidad de partículas que podemos esperar. A las más bajas velocidades hablamos de una partícula por metro cuadrado por año, pero a las más altas energías o a las más altas velocidades es una partícula por kilómetro cuadrado por siglo. Y eso pone un reto gigantesco a la hora de detectarlas. Solo para que se den una idea, quienes son tan jóvenes como yo y llegaron a ver Supercampeones, la energía, la fuerza con la que pateaba Oliver la pelota, que cruzaba, ¿no? Campo a campo y casi perforaba la cancha, esa cantidad de energía que depositaba en ese balón es la que tendría una partícula de estas de 10 a la 20, pero en una partícula subatómica, en un bloque fundamental de la materia. Es muchísima energía. Por eso son tan raros. Encontrar de dónde vienen, cómo se produjeron, es un reto. Y por eso es que decimos que nos dedicamos a cazar partículas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo las observo, no? Entonces ahora sí ya me pongo mis lentes, mi cachuchita de explorador, porque lo que me voy a poner a hacer es a buscarlas. Entonces, regresamos ahora a la segunda cosa importante que yo les decía en esta diapositiva. Una eran diferentes energías que me hablan de las poblaciones, de las posibles fuentes y de la velocidad a la que estos pueden llegar. La otra es la atmósfera. La atmósfera es nuestro principal colega, nuestro principal socio a la hora de detectar los rayos cósmicos. Cuando ellos llegan a la atmósfera, estos bloquecitos fundamentales de la materia emitidos por alguna fuente astrofísica se van a desbaratar, van a colisionar, porque vienen a velocidades ultrarrelativistas con energías ultrarrelativistas, y van a producir partículas secundarias. Aquí en México les decimos, en muchos países bueno, países latinoamericanos les llamamos chubascos atmosféricos, porque es como cuando abres la regadera y entonces se deja, caen un montón de gotitas, ¿no? Produciendo una cascada de partículas secundarias. Es más o menos la analogía y a lo que le vimos cara cuando vimos estos chubascos atmosféricos. Estos chubascos atmosféricos ya nos empezamos a poner serios y los podemos caracterizar por el tipo de partículas elementales que los distinguen. Vamos a tener las componentes hadrónicas porque están hechas de hadrones, la componente electromagnética que está hecha de electrones, positrones y fotones. Fotones es la partícula elemental asociada a la luz. Entonces esos van a aparecer un montón. Para nuestros fines las vamos a llamar rayos gamma. Y del otro lado podemos dejar la componente muónica y de los rarísimos neutrinos. Son los primitos más raros de todas las partículas elementales. Ujú. Aquí les tengo un ejemplo de cómo se ven estas cascadas atmosféricas para diferentes partículas. Del lado izquierdo tienen al fotón, ¿no? Una partícula de luz como primario, como partícula primaria llegando a la superficie, de una energía de 10 a la 11 y terminando con una de 10 a la 15 en la parte inferior. Lo que tienen en la segunda columna es cómo se ve el desarrollo horizontal y en la primera cómo se vería si yo lo viese de frente, ¿no? Como cuando tú abres la regadera, la abres y entonces ves venir el frente del chubasco hacia ti. Van a ver los diferentes puntitos y empiezan a notar diferencias. Unas son más gorditas, otras son más alargadas, otras se multiplican más rápido. Entonces tenemos tres ejemplos acá, el fotón, que es la luz, el protón, que sería un núcleo
de hidrógeno y después el núcleo de hierro, que sería una partícula muy, muy pesada, todos como primarios, siendo esta la primera partícula que golpea la atmósfera. En la producción podemos tener más fotones, podemos tener más muones, podemos tener más electrones, más positrones y otro tipo de partículas. Del lado derecho vienen muones de esta energía. Antes no hay muones porque no hay suficiente energía para que ellos produzcan una cascada. Estas simulaciones fueron hechas por el grupo de Córcega, que Córcega fue desarrollado por ahí en el kit. Por ahí yo sé que algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Y lo han visitado. Entonces, bueno, esta slide es muy bonita porque nos permite distinguir cómo, o nos permite, o nos da los inputs de cómo le hacemos para distinguir a los rayos cósmicos. Vamos a cazarlos, pero así como cuando va un observador, un fanático de las aves y empieza a buscar y ve todo, de principio todas las aves se ven igual. Ya cuando le hace zoom a los binoculares, empieza a ver que unas tienen un piquito más curvo, uno más largo, otras tienen ciertos colores, presentan plumas de una u otra forma, ¿no? Se comportan distinto. Así mismo hay que hacerle con los rayos cósmicos. A través de su interacción con la atmósfera, podemos distinguir sus propiedades que nos dan indicios de qué son. Nosotros es muy difícil en Tierra saber qué fue la partícula primaria que golpeó la atmósfera, pero sí podemos a través del estudio y control y caracterización de todas estas propiedades del chubasco atmosférico inferir cuál fue la partícula primaria. ¿Para qué me sirve? Porque así yo sabré cuál es el bloque que golpeó a la Tierra, sabré con qué energía y podré entonces empezar a preguntarme de dónde vino y después conjeturar cómo es que fue acelerada y cómo es que le hizo para llegar desde la fuente hasta la Tierra. Entonces todo comienza con esta parte, saber interpretar, saber clasificarlas e identificarlas. Entonces, bien importante nuestras técnicas de detección. En el mundo usamos varias, desde detectores que ponemos debajo de la tierra porque van a filtrar algunas de estas partículas, dejar, por ejemplo, pasar solo los muones, o vamos a tener antenas siempre mirando a la atmósfera para ver cuando pase la luz que producen estos rayos cósmicos al pasar por la atmósfera. O también vamos a poner detectores a diferentes niveles, antenas mirando, pero a lo mejor en lugar de poner un detector en la parte más baja, a nivel del mar, pues lo pongo a mitad del chubasco para poder medir, ¿no? Las propiedades de cuándo se está multiplicando el chubasco. Otra ventaja de hacer eso es que en lugar de tener que cubrir, como en esta imagen, si yo pusiera un detector de superficie, tendría que cubrir varios kilómetros para poder detectar una partícula de estas que les platicaba, de una partícula por kilómetro cuadrado por siglo, ¿no? Entonces pongo un detector más arriba donde el chubasco todavía no se ha extendido lo suficiente para poderlas detectar, ¿no? Y es justo lo que hace, por ejemplo, el Pierre Oyer. Él identifica, ¿no? El grosor, el máximo del chubasco cuando la pancita es lo más grande posible, a eso le llama el X-max. Y con eso identifica las partículas, las caracteriza y les da indicios de cuáles son las componentes de estos rayos cósmicos, de qué están hechos, cuál es el primario. Entonces, por ejemplo, acá del lado izquierdo van a ver las simulaciones para hidrógeno, para helio, para nitrógeno, silicio y fierro, y en los puntitos son los datos que él ha observado, traducidos a esta variable, a esta componente Xmax, para poder ver que los rayos cósmicos de las más altas energías son una combinación, ¿no? Que va desde helio, nitrógeno, silicio y termina en la parte más abajo de fierro. Contrastamos el modelo, ¿no? Con nuestros datos y así es como buscamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? El método científico. Listo. Bien, para platicarles grandes rasgos, el Pierre Oyer es un telescopio que está en Argentina y cubre a más de 3.000 kilómetros cuadrados. Poquito, 2 veces la Ciudad de México y algunas veces más también Monterrey, el área metropolitana. Realmente es muy grande. Tiene más de 1.660 detectores, que son estos tanques de agua esparcidos a kilómetro y medio de distancia. Y su manera de detectar las partículas es muy ingeniosa. Lo que ellos hacen es poner agua dentro de un tanque con estos fotomultiplicadores que son los sensores que están viendo todo el tiempo hacia arriba el agua y cuando una partícula pasa por el agua, que es relativista, puede viajar más rápido que la luz. No, profesor, ¿cómo es que una partícula va a viajar más rápido que la luz? En el agua puede. ¿Por qué? Porque el agua va entonces a
hacer que la luz empiece a rebotar, ¿no? Va a separarla, como lo que hacía Newton con el cristal, ¿no? Y permite que la partícula cargada pase derecho y eso genera un efecto de luz Cherenkov. Esta luz es bien conocida en todas las películas de ciencia ficción. Seguro los que vieron Godzilla también la ubican. Godzilla se empezaba a poner azul. Bueno, lo que hacía era emitir luz Cherenkov. ¿M? Y entonces esto nos dice que hay una partícula que está viajando más rápido que la luz en un medio. Esa es la luz Cherenkov. Y lo que hace el tanque es entonces permitir que cuando pase una partícula, esta pueda viajar más rápido que la luz y ese fenómeno produce unos destellos que van a ser detectados por estos fotomultiplicadores. Y si tienen la curiosidad de cómo se veía su profesor hace como 20 años, bueno, es el de la parte derecha, en alguna estancia que me tocó hacer en el Piero Oller, en Argentina. Hay otros detectores en el mundo también bien curiosos, porque pues, entre más curiosa es la partícula, más curioso tiene que ser el detector. Este es IceCube y busca neutrinos, y él está en el polo sur, y lo que va a buscar es el paso de neutrinos, así como lo hacía Auger en sus tanques, pero en lugar de usar agua, usa el hielo, y cuando pasan por el hielo van a producir, van a interaccionar, así como se ve en la imagen derecha inferior, la parte inferior. Solo para que se dé una idea del tamaño de este detector, hay tres Torre Eiffel y no es porque sean de esas de juguete que venden 1 euro afuera, ¿no? Son realmente el tamaño de la Torre Eiffel, para que demos una idea de qué tamaño es este detector. IceCube ha generado resultados súper interesantes desde medir los neutrinos, unos neutrinos de altísima energía, y además ha sido tan exitoso que está en fase de extensión. Entonces lo vamos a ver todavía más grande y recargado en unos años, con seguramente nuevos resultados. Por cierto, andaban por ahí el rumor de que andaban ya buscando shifters para la nueva generación. Un shifter es el guardia de la toma de datos. Entonces, imagínense, ¿no? Ser un estudiante de doctorado y tener la oportunidad de ir a hacer una guardia al Polo Sur, ¿no? A cuidar la toma de datos y que todo esté funcionando en orden. ¿No? Eso hace IceCube. Pero hay otros detectores y unos más cerquita, no tenemos que ir hasta el Polo Sur. Y este es uno que yo le tengo mucho cariño, que es Hawk. Hawk es un detector que está instalado en México. Es una colaboración México-Estados Unidos. Está hecho de 300 tanques, como los de Oyer, solo que más grandes, ¿no? De 5 metros, más o menos del tamaño de un T-Rex. Y lo que tiene adentro es igual, son fotomultiplicadores viendo hacia arriba. En lugar de ser hacia abajo, ven hacia arriba. Y juntos están a una altura de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Como les mostraba en la imagen anterior, lo que busca es no tener que ver la parte más baja del chubasco, sino medirlo en la parte media, por así decirlo, ¿no? Un poquito más arriba del detector, perdón, ¿no? Y este es que está en el volcán Sierra Negra, en la frontera entre Puebla y Veracruz, ¿no? Hawk es una colaboración, ¿no? Entonces les decía yo entre México y Estados Unidos. Somos alrededor de unos ciento y cachito de investigadores de varias universidades. Por aquí pueden ver algunas de las que forman parte de Estados Unidos. em, tal y otras en Europa que se han ido añadiendo a la colaboración de Hawk, como el Max Planck, como bueno, una universidad en Polonia, en Italia, y bueno, en Estados Unidos pueden identificar algunas seguramente. Y bueno, en la UDEM contraímos vía su servidor que dirijo al grupo de partículas de este detector. ¿Qué hace Hawk? En mostrarles. Este es la Vía Láctea, ¿no? Entonces tomamos nuestro telescopio, lo apuntamos a la Vía Láctea y vamos a ver el plano galáctico. Acuérdense, la Vía Láctea la pueden ver como un disco con bracitos, ¿verdad? Nosotros estamos en el brazo de Sagitario. Si nosotros viéramos a la galaxia de perfil, veríamos esta franja. Si yo quisiera identificar las diferentes partes de este plano galáctico, que me va a costar mucho trabajo, porque este está tomado, es una fotografía en el óptico, es decir, en los 7 colores que yo puedo ver. Pero entonces tengo que ser más ingenioso para poder ver a través de esto y poder descubrir algo en el plano galáctico. Lo que hago es ponerme filtros. Puedo ponerme filtros que opaquen la luz roja o que me dejen ver solo la luz roja o la luz blanca o la luz verde o la luz azul, ¿verdad? Acuérdense que al final la luz, ¿no? Recorre todo un espectro electromagnético. Nosotros solo vemos esta partecita y la de luz de la parte visible, si es que apareciera mi mouse. eh,
Acá estamos. Y entonces los rayos gamma son la parte más amplia del espectro, no es más que otro color, así como las ondas de radio no son más que otro color, que simplemente no, nosotros no tenemos acceso con nuestros ojos, pero sí podemos diseñar eh, instrumentos que nos permitan ver otros colores, como Hawk. Y Hawk se va a especializar en buscar rayos gamma. Y entonces ahí es donde aparece Bruce Wayne y Banner y dice, rayos gamma, no que no buscábamos superpoderes, ¿no? Pues resulta que es un poquito así. Aquí hay varias fotografías del plano galáctico en diferentes colores, o sea, es decir, diferentes filtros. Vamos a ver el óptico por ahí abajito en unos tres en el tercero, de abajo hacia arriba. Si nos vamos al infrarrojo medio, ¿no? Y vamos a notar que aparecen diferentes aspectos de la Vía Láctea que antes no aparecían. Entonces, una forma de extender el universo es verlo a colores que yo no puedo acceder normalmente. Como un fotón, al final de cuentas, es una partícula fundamental, sigue siendo parte del estudio de las astropartículas. Y qué padre, porque aunque en el óptico no puedo ver lo que hay en el centro de la galaxia, sí puedo estudiarlo con diferentes colores. Hawk ve en el que está hasta abajo, en los rayos gamma. Noten que hay puntitos blancos que son las zonas más calientes que no aparecían en las otras franjas. Eso quiere decir que por estudiar con otros colores voy a permitirme ver señales, pistas, ¿no? Fuentes que antes no era yo capaz de identificar. Y eso, pues, por supuesto que tiene un aporte científico valioso, porque descubrimos fuentes ocultas a otros colores con el estudio de rayos gamma. ¿Ya? De hecho, Hawke ha publicado varios catálogos con nuevas fuentes a diferentes energías. Acuérdense, de energías, si les cuesta un poquito de trabajo traducir, cuando hablo de bajas o grandes energías, traduzcan a velocidades, muy altas velocidades o muy bajas velocidades. ¿No? Mi contribución, una de mis contribuciones a Hawk más relevante fue hace algunos años cuando estuve estudiando algunos modelos de algunos modelos que con predicciones de gravedad cuántica y lo que hacían era o lo que hacíamos era ver que en algunas situaciones la luz, el fotón, podía interaccionar con lo que había en el fondo, es decir, en el vacío, en la parte más pequeñita del universo, podría el universo no estar realmente vacío, sino tener algo en el fondo que nos dé pistas de la estructura misma del espacio-tiempo. Es decir, el fotón tener tanta energía, ir a tanta velocidad, bueno, no a velocidad, no, a tanta energía, la luz siempre viaja a la velocidad de la luz, que pudiera interaccionar con el mismo espacio-tiempo. Al hacerlo, él tendría que empezar a producir nuevas partículas y por lo tanto el rastro de luz que venía de alguna fuente desaparecer. Esa fue una predicción de un modelito que estuvimos estudiando y produciendo y nos llevó a con Hawk estudiar entonces este tipo de fenómenos. Buscamos en algunas fuentes súper energéticas si había señales de este decaimiento, de esta absorción, de esta desaparición de fotones, porque ellos estuviesen interaccionando con el mismo espacio-tiempo del que hay entre la fuente y nosotros y producir unos cortes en las señales de la fuente. Lo hicimos de la manera más rigurosa posible y vimos que no había ninguna de estas señales, ningún corte abrupto, porque aparte tenía que tener ciertas propiedades para no confundirlo con otros fenómenos astrofísicos. Y entonces impusimos por ahí hace algunos añitos los límites más estrictos que se conocieron sobre este tipo de fenómenos. Nos dieron nuestros 5 minutitos de gloria y estuvimos por ahí publicados en Forbes y también en el Courier y bueno, nos permitió entonces entender que para ciertos modelos que predecían este tipo de fenomenología, había constricciones significativas vía astropartículas, vía el estudio de fotones, ¿no? Ya más adelante, pues lo trajimos a los modelos más elementales, por ejemplo, de dimensiones extras, si se habrán oído de ellos, es decir, imaginamos que más de cuatro, que no solo hay cuatro dimensiones, no X, Y, Z y el tiempo, sino que pudiera haber más dimensiones. Hay gente trabajando esto de manera seria desde hace muchos años. Y entonces lo que hicimos fue traducir esta información a la teoría y eso nos permitió poner, ¿no? También cuotas a estos modelos de física fundamental. Varios observatorios siguieron nuestro camino y se volvió esto toda un área de estudio, de poner cotas al estar estudiando algo que nosotros bautizamos, bueno, retomamos el nombre de photon decay, que ha sido usado por otros
por otras fenomenologías en esta misma área. Entonces empezaron nos siguieron varios límites y bueno, la historia no ha parado. Yo me dediqué a partir de entonces a poner cotas, a buscar diferentes fenomenologías de este tipo de interacciones vía rayos gamma o vía rayos cósmicos con diferentes observatorios. Y entonces abrimos todo, bueno, le dimos pie a toda un área de investigación que culminó en el primer compendio o primera review de este tipo de fenómenos que se ha hecho en el mundo y colaboramos aquí con gente de todo el mundo, gente sobre todo de Europa, Estados Unidos, para algunos colegas rusos y bueno, yo coordiné algunas de estas secciones, de las secciones de este compendio. Y bueno, desde entonces, Hawke ha tenido siempre un huequito para estudiar lo que este tipo de área se llama la violación a la invariancia de Lorentz, pero no hemos buscado otro tipo de física fundamental, como materia oscura, tipos acciones, tipo WIMPs, agujeros negros primordiales, que es la hipótesis de en el principio del tiempo, en el principio del universo, se crearon agujeros negros han sido tan estables hasta nuestro día, o hoy en día, donde ellos podrían empezar a evaporarse y esta evaporación produciría un exceso de rayos gamma que podríamos ver, ¿no? Y más o menos las señales en estos diferentes tópicos es la misma. Buscamos destellos de rayos gamma con ciertas propiedades que los distingan unos de otros, ¿no? Entonces esto es lo que trabajamos en Hawke en la parte de física fundamental. Bueno, entonces yo trabajo en Hawke, estoy en la UDEM, pero ¿qué hacemos realmente en la UDEM para rayos cósmicos? ¿No? Yo les había prometido que por ahí de las, mira, sí, por ahí de las 30 minutos, vamos muy bien en el tiempo, me pasé por 2 minutos, 4:35. Bueno, en la UDEM participamos en una extensión de Hawk. Hawk ya probó que ha sido un éxito y queremos instalar un Hawk, una Hawk más grande en otra parte del mundo. Esa iniciativa se llama SWGO y es un proyecto de construir justamente una versión de Hawk más grande en otra parte del mundo. En ella ya no solo colaboran dos países principales y agregados, sino 16 países con más de 300 miembros, 90 instituciones, y su objetivo es nuevamente estudiar rayos gamma. Aquí en la parte de arriba pueden ver algunos de los países asociados, ¿no? Vamos desde Argentina hasta Estados Unidos. Su objetivo es muy parecido a lo que teníamos con Hawk, pero mucho más grande. Vamos a buscar señales de AGNs, que son galaxias, con un agujero negro en el centro que está activo. Vamos a buscar destellos de rayos gamma, que en inglés se llaman GRBs, o señales de materia oscura, ¿no? Ahí se ha descubierto que en el plano galáctico hay una especie de burbujas que les llamaron las Fermi Bubbles. Pues vamos a buscar señales de eso también. Vamos a buscar si existen los pebatrones. Los pebatrones son como el atlas o el coloso de las fuentes astrofísicas. En el universo debe haber, o suponemos que hay, los objetos más violentos y que producen rayos cósmicos a las energías más altas. Los hemos llamado pebatrones porque producen partículas a las energías de pievis, de picoelectronvolts, ¿no? Etcétera. Entonces será un observatorio muy similar a Hawke, pero más grande, ¿no? También, todavía seguimos en fase de estudio qué tipo de tanque será, si va a tener dos capas, si vamos a poner dos, tres, cuatro multiplicadores, ¿no? Entonces todo esto es un proceso en desarrollo. Lo que sí sabemos es que va a estar instalado en el sur, va a estar instalado en Chile y que van a hacer un arreglo de más de 300 tanques, seguramente, y que va a estar a más o menos la misma altura, unos 400 y pedacito metros arriba del nivel del mar. La ventaja de este telescopio frente a Hawke es que además de ser más grande va a estar en el sur. En el mapita del lado izquierdo ven la visión que tiene Hawke del cielo. Y ahí ven un pedacito brillante. Ese es nuestro plano galáctico. El pedacito del plano galáctico que alcanza a ver Hawke. SWGO, al estar al sur, va a tener acceso al resto del plano galáctico que no tenemos con Hawke. Entonces, va a complementar muchos de los esfuerzos en el mundo para poder detectar estos fenómenos y seguir los esfuerzos que estamos haciendo con Hawke, pero ahora a una escala un poquito más grande. Si pudiéramos ver en un planisferio la distribución de observatorios que estudian rayos gamma, pues se vería algo así. Veritas y Magic y GES son un tipo de antenas que están mirando el cielo que a diferencia de Hawk y SWGO, miran el cielo de manera puntual. Si yo quiero ver una fuente, tengo que mover mi antena y verla. Las condiciones del cielo tienen que ser óptimas
Y además solo puedo ver una región del cielo a la vez. Mientras Hawk y CTA van a estar monitoreando el cielo, bueno, si es que coinciden y si no, primero Hawk y después es WGO, de manera continua, 24 horas, los 7 días de la semana. Va a estar ahí en el sur. Junto a otro observatorio que se llama, o se vaya, o se, bueno, ya se llama la colaboración CTA. Y trabajan otra vez un montón de universidades de todo lado del mundo, y una de ellas es la Universidad de Monterrey, ¿no? Y se las dejé marcar con la flechita. Y eso es bien, eso es un orgullo muy bonito que tenemos los profesores que estamos en la UDEM, ¿no? De ver a nuestra universidad en este listado, junto a otras universidades como Michigan State, Pensilvania, Wisconsin, ¿no? Junto a con otras universidades muy buenas en México, como la UNAM, ¿no? Y con otras universidades en Italia, que seguramente es reconocer, o el Max Planck, que también anda por ahí, o la Universidad de Sao Paulo, u otras universidades muy buenas en Chile y en Perú, ¿no? Que andan también en esta lista, y todos andamos colaborando. Y es una experiencia bien linda trabajar con 300 personas en diferentes horarios. Tenemos a veces reuniones a la 1 de la mañana, a las 6 de la mañana, como a las 10 de la noche, porque hay que buscar el mejor horario para discutir. En este observatorio además contribuimos de maneras sustanciales dentro del organigrama, ¿no? En la parte pueden ver que hay una spokesperson, un vice spokesperson y los diferentes grupos de trabajo. En la parte de ciencia, yo trabajo, yo lidero la parte de física fundamental, pero en la parte de comunicaciones también tenemos presencia, ¿no? Que el doctor Osvaldo, si seguro lo conocen, él es el coordinador actual de Outreach and Communication. Y además yo lidereo la parte del comité de publicaciones. Entonces, de conferencia y publicaciones. Entonces, tenemos una parte bien activa en cuanto a los esfuerzos que estamos haciendo por hacer este proyecto realidad, ¿no? Y recientemente este año trabajamos todos juntos, que todos los que estamos en esta lista, para hacer el prospecto o el referente de la ciencia que va a haber ya el proyecto de CW tal y como está ahora. Fue un trabajo maratónico que nos llevó poquito más de un año, y incluye desde lo que vamos, cómo está el diseño del telescopio, lo que esperamos ver, la sensitividad que va a tener, ¿no? Por ahí el capítulo 7 es el que yo coordiné, pierde la física de partículas y más allá del modelo estándar, también algunas secciones que escribí, y junto con el profesor Ajax y el profesor Osvaldo trabajamos en la parte de Outreach and Communication para hacer toda esta iniciativa, y se les llama el white paper porque es como la propuesta en blanco del telescopio. ¿No? Ya hay una versión pública, está en proceso de revisión para hacerlo además no solo público, sino refereado, y nos sirve pues para todo, desde pedir financiamiento hasta dejar aviso al resto de la comunidad qué es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces este fue un esfuerzo gigantesco, y ya y concluimos para un poquito más de un mes, ¿no? Que se liberó esta iniciativa. Básicamente comentamos, ¿no? Qué tan sensible va a ser SW-GEO frente a otros observatorios y las implicaciones para el resto de física que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, en física fundamental tenemos un poquito similar a lo que hacemos con Hawk. Buscamos agujeros negros, buscamos materia oscura, buscamos decaimientos y buscamos interacciones con el espacio-tiempo que nos revelen física más allá del modelo estándar, ¿no? Y entonces, al tener toda esta experiencia, lo que nos surgió fue, bueno, ¿cómo compartimos esta experiencia en la UDEM? ¿Cómo aterrizamos un esfuerzo tan grande y que lleva ya, ¿no? Una sinergia a nivel mundial con la UDEM a nivel salón, a nivel resto de nuestros colegas, ¿no? Y entonces lo que hicimos, ¿no? Ya dejamos de ser Hulk, nos pusimos en nuestro papel de Bruce Banner y le platicamos a la dirección de investigación y proyectos nuestras ideas y nuestras iniciativas, nuestras inquietudes. Y así fue como nació lo que seguramente por ahí leyeron, ¿no? Cuando llegó Pedro a la universidad. No, la UDEM adquiere la primera tecnología de región para desarrollar investigaciones sobre física y astropartículas. Nuestro primer detector de rayos cósmicos que llegó a la UDEM. Es decir, esta experiencia de poder inferir lo que sucede allá afuera en el cosmos vía algo, vía un detector aquí en la Tierra, lo pudimos traer aquí en la UDEM, y se le agradecemos muchísimo a la coordinación de investigación. El viaje de Pedro comenzó en el Laboratorio de Instrumentación y Física Experimental de Partículas en Portugal, el LIP. Allá es donde construyeron a Pedro. Su nombre clave, ¿no? Como en los grandes proyectos, el Dolphin, etcétera, ¿no? Era Mingo 04.
Ese era su nombre clave desde antes de su construcción. Mingo 04 porque es el cuarto de su tipo que se construye. Fue dirigido a la construcción por el doctor Alberto Castro, que es un experto en RPCs y que trabaja en LIP. Fue nuestro contacto. Y bueno, el detector se terminó de construir el 19 de febrero y tras una larga espera y mucha gestión y mucho apoyo de todo el mundo, sobre todo en las áreas de investigación, en las áreas de compras, todos trabajamos muchísimo para hacer posible que esta cajita que no les he mostrado que tiene llegara a la UDEM. Cuando llegó estuvimos felices, lo abrimos y lo que encontramos fue este detector que está aquí en sus pantallas. Lo bautizamos como Pedro, porque Pedro hacía referencia a muchas cosas a las que a las que tenemos acceso. La idea es que cada uno de estos detectores cambiara su nombre clave, ¿no? Mingo 04. ¿Quién le gusta andar hablando de Mingo 04? Entonces tiene nombres claves o nombres coloquiales, nombres más amenos. El nuestro lo bautizamos como Pedro, ya sea porque hace referencia a la ciudad en la que está o en el municipio en el que está, o porque también hay personajes de nuestra literatura, también seguidos por Pedro, entre cantantes, etcétera. Pedro es un hombre muy mexicano. Eh, y entonces se bautizó como Pedro. Sus otros tres coleguitas están en otras partes del mundo. Hay uno en Puebla, uno en Madrid y uno en Warsaw. Uno se llama Nico, el otro se llama Macario y el otro tiene un nombre que yo no sé pronunciar, pero está allá. Es el Mingo 02, me parece. ¿Cómo funciona Pedro? Pedro son cuatro detectores que ven partículas de estas de los hemos hablado en los últimos 30 minutos, que llegan que llegan a la atmósfera, interaccionan con la atmósfera y producen esta cascada de partículas secundarias, de la que ahora ya me es más fácil platicarles porque ya hablamos de ellas media hora, ¿verdad? Entonces, cuando llega un muón, esperamos que pase, ¿no? Como una traza directa sin hacer ruido por los cuatro sensores. Cuando llegue un electrón, pues a lo mejor queda parado para la tercera placa o va a empezar a desviarse porque el electrón empieza a interaccionar y empieza a perder energía. Estas líneas punteadas que ven ahí en la traza es cuando él produce el fotón, ¿no? Produce luz y también va perdiendo energía. Y a lo mejor va saltando placas, entonces hace ruido en la primera, pero no hace en la segunda y se hace ruido en la tercera. Un electrón de alta energía pues espera que produzca una mini cascada dentro del detector. Después, pues pueden ver en el lado derecho las diferentes componentes de Pedro, desde dónde está el bloquecito para la toma de datos, el alto voltaje y las distancias a las que está. No es muy grande. Pedro, como pueden ver, es muy pequeñito, cabe en un escritorio, pero es muy potente, muy poderoso. Y Pedro nos ha dado ya bonitas sorpresas desde que llegó y es lo que les voy a platicar a continuación, ¿no? Vean, por ejemplo, esto ya es una colección de datos. Desde que llegó el 19 de febrero, tomamos varios meses para intentar calibrarlo, para intentar entenderlo. Tuvimos de invitado al profesor Garzón, que es el spokesperson, el director general de la red de detectores Trasgos, ¿no? En la UDEM, nos tuvimos de visita dos veces, un par de semanas cada uno, y con él estuvimos trabajando en el montaje y en el echar a andar a Pedro. Desde que empezó a tomar datos, entonces nos esperamos a tener datos ya en un periodo de tiempo estable. Y este es el análisis de los primeros 2 meses estables, mayo y junio. Y pueden ver aquí la distribución en teta de todos los eventos que pasaron los triggers. Un trigger es, no grabamos todos los eventos que llegan al detector, solo aquellos que cumplen ciertas condiciones, como activar la primera placa y la segunda, la primera y la tercera, o la tercera y la cuarta. Entonces esos activan al detector y guardan el dato. Lo que ven aquí es la distribución en teta. Teta es el ángulo medido en esta dirección, ¿no? Así, en la, en la- pues sería Z, ¿no? Desde la vertical hasta la horizontal. Cero serían los que llegan de manera vertical. Entonces pueden ver la distribución. Lo que tienen en la derecha son las topologías. Es decir, N1 es un evento que no golpeó en la primera placa, pero sí activó las otras tres. Posiblemente algún electrón que hizo ruido, un fotón que pasó la primera y ya en las segundas produjo, o simplemente entró de costadito y activó las tres placas. A diferencia, el N4 será un evento que activa la primera, segunda y tercera placa, pero no activa la última. Entonces pueden ver que en Pedro la mayor cantidad de eventos son los que están en rojito, corresponden a ángulos muy chiquitos, quiere decir a los que están llegando de manera vertical. Y eso es bueno porque es lo que esperábamos. Entonces Pedro va respondiendo.
Lo que la línea azul, pues es la suma de todos los eventos, ¿ok? Y después ven una familia por ahí después de teta igual a uno. Teta igual a uno son eventos que están entrando de manera inclinada. Y se dan cuenta, hay una combinación ahí entre, entre otros colorcitos que no es el rojo. Y tiene sentido porque se están saltando la primera placa, ¿no? Después tenemos la distribución en phi. Phi es el ángulo que está medido en el plano, como si en la mesa, en el escritorio. Vamos a ver en un círculo. Hace esto. Y entonces cero, lo ponemos el cero y empezamos a girar como si fuese un compás. Y va a medir lo que es el plano XY. Y pueden ver entonces la cantidad de eventos medidos para esos phi, ¿no? Del lado izquierdo para phi negativo y para phi positivo. ¿Ok? Y hay una asimetría. Esta asimetría está de más, eso resulta un poquito exagerada lo que deberíamos ver. Hay varias posibles, o tenemos varias teorías de por qué está sucediendo esto, pero esto sigue en análisis y es bonito que esto suceda, porque Pedro es un instrumento nuevo. Lo mismo le pasó a Hawk, lo mismo le pasó, le va a pasar a SWGO y le va a pasar a cualquier telescopio que tenga una nueva tecnología. Hay que entenderla, porque no hay un manual, no vienen con un manual, no hay guías en internet, no le podemos preguntar al chat cómo funciona Pedro, porque no es información que esté disponible, porque no existe. Entonces es bonito estar construyendo de primeros, desde la base, cómo funciona un detector. Y nos topamos con esto. Entonces, lo primero que nos preguntamos es si había alguna topología alrededor del detector que pudiese estar causando estas asimetrías. Suponemos que puede ser la pared, o el hecho que de un costado tiene la ventana, o a lo mejor estamos viendo algún otro fenómeno como fenómeno este-oeste, porque los rayos cósmicos, al estar cargados, responden al campo magnético, y puede ser que estemos viendo una diferencia, o puede ser una mezcla de todo. Puede ser que estemos midiendo más electrones de los que esperamos. Entonces, ahí vienen las siguientes propuestas, ¿no? Lo que hemos estado trabajando. Antes de llegar a esa parte, también les comento, bueno, este es un histograma ahora de la carga total depositada sobre Pedro. Cada partícula trae una carga positiva y negativa, y entonces la podemos medir, ¿no? Y las placas pues, recolectan o nos dan información de la carga depositada, y ustedes pueden ver la distribución. Y vamos viendo también que podemos empezar a separar familias por cargas, y eso, así como le hacíamos para diferenciar los chubascos atmosféricos, nos va a permitir distinguir lo que está sucediendo dentro de Pedro. ¿Quién está llegando? Una cosa bonita es ver la gráfica superior del lado derecho, porque vemos que los eventos más cargados, o sea, los que tienen las barras más altas, son los eventos que vienen en vertical. ¿Se acuerdan que se hablaba de teta y de phi? Bueno, en teta tenemos eventos muy cargados, casi el pico, corresponden a la topología 4 y son aquellos que vienen en vertical. Entonces está genial porque corresponde a algo que si esperábamos, que los rayos cósmicos verticales fuesen más energéticos, fueran los que tuvieran la carga más alta depositada sobre el detector. Entonces, check otra vez para Pedro. Y abajo seguimos con la incógnita de qué serán esas asimetrías, ¿no? ¿Por qué vemos más de un lado que del otro? Otra cosa que hay que hacerle a los datos es limpiarlos. Y esto es lo mismo que va a hacer cualquier observatorio. Lo hizo Hawk, lo va a hacer SWGO y lo va a hacer cualquier otro observatorio, que es entender qué le está pasando a los datos. Aquí tengo graficados el rate de Pedro durante estos 2 meses contra la temperatura, contra la presión y contra la misma eficiencia del detector. Si ustedes ya llevaron estadística, inmediatamente van a levantar la mano y me van a decir, profesor, esos datos no son independientes. Hay una dependencia clara en la temperatura, la presión y la eficiencia. Por supuesto. Y no hay que, no, nada más, verlos es bonito, verlos es intuitivo, pero hay que calcularlo. Entonces calculamos la matriz de correlación, a ver si me pixelé un poquito, es el Pearson. Y calculamos si pueden ver que el rate contra el rate, pues hay una correlación de 1, ¿no? Es súper correlacionado. Si me voy a la eficiencia, es de menos 0,5, claro, está hacia el otro lado en contraste con la temperatura. La temperatura es 0,6 y la presión de menos 0,6. O sea, de un lado y el otro se inclina hacia el otro, pero la correlación es clara. Hay que limpiar los datos. Procedemos a limpiar los datos y entonces quedan como en la gráfica de abajo, ¿no? Ya estos ya están limpios, ya no hay una dependencia en cada una de estas variables.
Realmente aquí, bueno, se los cuento, pero es un proceso un poquito más detallado. Primero se limpia la eficiencia de la presión y la temperatura, después limpiamos contra la presión y después contra la temperatura porque la eficiencia por sí sola ya tiene una cierta dependencia que no queremos que redunde, ¿no? Que nos cause un eco. Cuando hacemos la limpieza, ¿no? Ya de todos los factores corregidos, nos queda la bonita gráfica de la derecha. Y ahí ustedes pueden ver que el rate, ahí se cortó el T, ¿no? De ahí ese T corregido, corregido, ya está corregido por la eficiencia y por las otras dos variables. La correlación contra la temperatura y la presión ya es de cero. Y eso queríamos datos que no estuviesen eh, enmascarados por otros fenómenos. Y así es como tenemos que ir limpiando los datos para asegurarnos que medimos lo que queremos ver, ¿no? Estos son los datos, y ahora sí, de Pedro por 2 meses. En azules eran antes de hacerles las limpieza y en naranjita están los datos ya limpiados. Ya pueden ver que deja de oscilar. Quiere decir que estas grandes perturbaciones correspondían a los grandes cambios que tenemos, sobre todo de temperatura. Cuando compartimos esto con el resto de colegas, bueno, ellos también hacían hincapié que se les hacía extraño que los picos fueran tan grandes. Después nos fuimos a las fechas y resulta que fueron días muy calientes. Los otros tres detectores están ubicados en zonas donde no fluctúa tanto la temperatura. Entonces, tenerlo en Monterrey fue además un reto adicional porque nuestra temperatura, como ustedes saben bien, un día amanece de lluvia, el otro amanece frío, el otro está ventoso y es una ruleta rusa ver qué clima nos va a tocar, ¿no? Y eso está reflejado en los datos del detector. Los naranjitas entonces son los datos limpios. Y pueden ustedes ver una cosa muy curiosa por ahí de mitad a la mitad de los datos, ¿no? Ven una caída. Esta caída representa el primer evento solar que el detector midió, ¿no? Y nos gustó porque quedó justo, ¿no? Ahí está en la mitad gritando, detecté algo. Y déjenles muestro entonces en la siguiente diapositiva ya el zoom a esta sección. Se puede hacer un análisis para ver cuánto ha decaído el rate en esas fechas y corresponde exactamente con un evento reportado por otros telescopios solares, que es un Forbush decrease. No es más que una eyección de masa coronaria. Es decir, el Sol se empezó a eyectar masa y estas partículas, este viento solar que llega a la Tierra, produce una especie de apantallamiento en los rayos cósmicos y que nosotros estamos viendo con nuestro detector. Pueden ustedes ver que este bajoncito, ¿no? Va en un mínimo hasta un 7% y ya después empieza a recuperarse. Esta es nuestra, aunque se resume en una gráfica, la verdad estamos muy contentos porque ya es el primer evento. El doctor Garzón le decía que acabamos de bautizar a Pedro, ¿no? Que él acababa de hacer su primera contribución al, al- a la ciencia. Por supuesto, estos todavía están en estado preliminar, y entonces hay que terminar de pulir estos datos, de revisar qué otra correlación podemos quitar, si hay alguna dependencia con otra variable, de tal manera que sea todavía más transparente nuestra medición, ¿no? Pero ahí hay un Forbush decrease que coincide muy bien con una duración reportada por otros observatorios solares. ¿Ok? Bien, ya casi para terminar, entonces lo que hacemos con Pedro es seguir buscando modelos para entender qué es lo que está llegando al detector. Esta es una contribución que tenemos con un coleguita en Colombia, ¿no? Josip Vargas, y él está haciendo simulaciones de los tipos de partículas que espera que lleguen particularmente a la región, en la zona geográfica, considerando altitud y otras condiciones atmosféricas en la que está nuestro detector, en donde está la UDEM. Y aquí pueden ver las poblaciones de estas partículas fundamentales, de estos legos, ¿no? Fotones, electrones, muones, neutrones, protones y piones, para los diferentes rangos de energía a los que Pedro tiene acceso, ¿no? Y entonces corresponde, nosotros principalmente queremos ver muones, que es la línea verde, la curva verde, pero también vemos que vamos a tener una contribución muy marcada de electrones. Entonces tenemos que ser capaces de distinguirlo. Y si se acuerdan de la simetría, entonces eso nos hace un match con qué es lo que podemos estar viendo. Para eso, entonces ya tenemos nuestro super equipo de estudiantes que juntos formamos un semillero de investigación. Le llamaron Quasar, ¿no? Y es un bonito nombre por cosmología, universo, astrofísica, simulaciones y rayos cósmicos, ¿no? Entonces lo juntaron y dijimos, entonces Quasar, ¿no?
Y tenemos ya varios estudiantes, todos muy brillantes, todos bien curiosos y todos con la mejor disposición a sumarse al esfuerzo de Pedro. Y cuando estuvimos viendo este tipo de reto, una solución fue ponerle a Pedro diferentes, bueno, capas de diferentes grosor de plomo, porque el plomo va a servir como un bloque, un bloqueador, ¿no? Un apantallamiento a los electrones. Queremos que el plomo quite los electrones y nos deje meramente solo los muones, y entonces vamos a ver eventos mucho más limpios. Si se ven en nuestros datos, todavía fluctúan poquito, pero fluctúan. Entonces, este tipo de variaciones sean posiblemente por electrones. En nuestra gráfica de acá, veíamos esta sobrepoblación, muy probablemente sea por electrones. Entonces, ahora vamos a quitar a los electrones. Pero el plomo, quien ha trabajado con plomo sabe que es muy pesado. Una barrita de unos milímetros puede llegar a pesar 5 kilos. Ponle, ¿no? 40, 70 kilos al pobre Pedro, ¿no? O sea, las barritas que sostienen los RPC son muy delgadas. Entonces, poner unas placas de plomo va a ser un reto y básicamente la dirección de investigación va a estar tocando mi puerta así de, ¿por qué le hiciste a Pedro? ¿No? Lo aplastaste, ¿no? Entonces, ellos vinieron propusieron la idea de construirle la base que ustedes ven del lado izquierdo y siguen trabajando en ella para verla. Yo creo estar hecho, estará terminada en un par de meses, esperamos, y podemos pasar a la siguiente fase. Pedro sigue evolucionando, donde ahora estará blindado como Iron Man, ¿no? Ahora traen una nueva armadura y esta es de plomo para filtrar los electrones que lleguen a Pedro. Otra cosa que están haciendo es estudiar estas asimetrías. Este es reciente, ¿no? Me la compartió Dante esta semana. Por supuesto, son estudios preliminares, pero estamos buscando estas asimetrías. Ahora Steffi, él tuvo la brillante idea de verla, ahora no una gráfica como la que yo tenía, sino ahora de manera radial, para dejar claro dónde es. Cuando tengamos eventos con plomo, esperamos ver, ¿no? Mordiditas a esta gráfica. Entonces, es muy padre. Y abajo les presumo a estos chicos que son brillantes platicando con el doctor Garzón en una de nuestras muchas sesiones de trabajo. Y bueno, en este grupo pues trabajamos además el profesor Ajax, el profesor Osvaldo, su servidor, y recientemente el profesor Felipe, que también se ha sumado a este esfuerzo, y esto sigue creciendo. Entonces, bueno, pues espero no haberlos aburrido, que hoy, en esta hora, hayan llevado un poquito de lo mucho que estamos haciendo, de nuestras iniciativas, de la intención que teníamos cuando llegó Pedro y de lo mucho que hemos estado trabajando, porque cuando preguntan, dicen, ¿qué es vacaciones? ¿Qué es eso? ¿No? Pero ya hemos estado trabajando día y noche desde que llegó porque es emocionante. Tanto los estudiantes como su servidor, como sus colegas, y bueno, la idea es seguir, ¿no? Hasta donde podamos. Siempre. Entonces, bueno, ya sin más, pues agradezco la oportunidad de platicarles y no sé si tengan dudas. Querido Humberto, muchas gracias. Se nota, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchan todos? Se nota que siempre que te escucho te apasionas muchísimo y nos apasionas. Realmente pues ya terminó, ya son las 5 de la tarde. Ah, Yo más ok. bien lo que les pediría a los participantes, y a quienes les agradezco muchísimo su presencia, que si tienen alguna pregunta, yo sé que si nos la comparten tú serás el más contento de responderla. Y entonces, bueno, a través de mi correo, pues yo soy Carmen, he sido quien les he estado enviando todas las ligas y demás, que nos puedan compartir como estas preguntas, estas inquietudes, porque pues realmente, híjole, es mucho la información, pero sin duda alguna inquietud tenemos todos, ¿no? Yo en algún momento te preguntaba, ¿y nos hacen algo esos rayos cósmicos? O sea, ¿nos afectan, no? O sea, digo, de alguna manera, evidentemente ya me dijiste que no, ¿no? Que no es así. Pero bueno, es una liga de Zoom. Una disculpa, doctora Ajax. De todas maneras, les mando yo la liga sí, perdón, lo siento. La liga de esta encuesta se las envío a sus correos. En este momento no sé por qué no la tengo aquí a la mano, pero pues, Humberto, muchísimas gracias por todo. Y bueno, los invitamos a seguir con nosotros en estas sesiones de investigación conciencia para descubrir y pues enamorarnos más de la ciencia y de las humanidades. Y bueno, la próxima va a ser el 3 de septiembre.
va a ser de la Escuela de Negocios y bueno, va a ser de la doctora Carla María, con la doctora Carla María Navaguirre. Entonces, bueno, los esperamos también y bueno, no sé si alguien quiera decirle felicidades a Humberto, pero felicidades. Yo creo que estuvo maravilloso todo lo que nos compartiste. Muchas gracias por todas las palabras. Creo que si hubiese alguna duda rapidísima y si hay tiempo, yo con gusto. ¿No? Y si no, pues bueno, mándenlas por correo, Bueno, pues estamos. creo que tiene la mano levantada Isaac Ramírez. A lo mejor escuchamos una pregunta y con eso ya las demás, si no las pueden compartir, con mucho gusto te las paso. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Humberto. Un par de preguntas. La primera, pues, mencionaste que era un trabajo preliminar, pero esto de la simetría en el ángulo azimutal, si nos pudieras compartir así un poquito más. Y bueno, la segunda sobre el delta n sobre n, uno, o no sé, a lo mejor no lo entendí bien, pero se veía como un decremento en el conteo. ¿No esperaría uno que si viene una llamada solar como que se incrementara? Comienzo con la segunda. Una llamada solar, sí, son un montón de partículas cargadas, pero lo que van a hacer es hacer como una capa alrededor de la Tierra. Entonces, los rayos cósmicos que medimos más allá del sistema solar van a verse bloqueados por la eyección solar. Entonces, lo que uno espera es un apantallamiento. Entonces, por eso el decremento. Como nosotros no medimos directamente la eyección solar, y sí, entonces sí tenemos que estar apuntando al sol, ¿no? Y viendo a lo mejor el aumento, algo así. Sí, o sea, pero respecto a rayos cósmicos, que es lo que vemos, lo que vamos a ver es una cubierta. Y la de la parte azimutal, entonces llegan los datos. Los datos están guardados en crudo. A esos datos primero le hacemos una calibración con la geometría, los tiempos, las cargas de llegada, de lo que sabemos del detector y se limpia, se hace una calibración. Después se hace una limpieza. Entonces ahí es donde ajustamos eh, nos quedamos con aquellos datos que solo pasaron los triggers y que además ajusten muy bien a las trazas que estamos buscando. Ya este segundo ajuste que nos da las trazas es con los que trabajamos. Entonces, este FIB lo que hace es reportar la dirección en FI con la que llega, con la que pasa el rayo cósmico sobre el detector. Entonces, la simetría viene del lado, de uno de los lados de phi negativo, ¿no? Frente al phi positivo. Entonces, es básicamente eso. De hecho, es pura geometría. Nada más es, sí. Eso Muchas es lo que. gracias, Isaac, Muchas por tu, gracias. por tu pregunta. Entonces, pues yo creo que sí terminamos ahorita y bueno. Ahora sí que una vez más, gracias, Humberto, por todo, por compartir todos tus conocimientos y todos estos proyectos tan interesantes bueno, la verdad, nos sentimos muy orgullosos de tener todo esto en la UDEM y de que Pedro esté dándonos muchos frutos. Muchísimas gracias a todas y a todos y muy buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos, saludos. Saludos. Bye bye.